Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísimo revuelo y a la vez, un mar de interrogantes, las recientes declaraciones de la madre de nuestro queridísimo Can Yaman. Si han oído bien, hemos estado siguiendo de cerca este asunto, y hay tantas cosas que se rumorean, tantas interpretaciones, que hemos decidido dedicar este vídeo a desentrañar qué es lo que realmente se esconde detrás de las palabras de Gulden Yaman. ¿Qué nos quiso decir? ¿Hay algo más de lo que vemos a simple vista? Si les intriga tanto como a mí, quédense conmigo hasta el final, y no olviden darle ese botón de suscribir si aún no lo han hecho, así no se pierden ninguna de nuestras investigaciones. Ya sabemos que Can Yaman es un fenómeno. Un actor que ha conquistado corazones a nivel internacional, no solo por su talento y carisma, sino también por por todo lo que proyecta. Y como suele ocurrir con las figuras públicas de este calibre, sus familias, especialmente sus madres, a menudo se convierten en el centro de atención. En este caso, Gulden Yaman, la madre de Can, ha hecho algunas declaraciones que han dado mucho de qué hablar. Al principio parecían comentarios inocentes, quizás protectores de una madre hacia su hijo, pero con el tiempo, se han ido interpretando de mil maneras. Por un lado, tenemos esa faceta de madre orgullosa. Es normal y comprensible que una madre se sienta feliz y satisfecha con los logros de su hijo, y más aún cuando ese hijo es una estrella global. Gulden ha expresado en varias ocasiones su orgullo por la carrera de Can, por el éxito que ha alcanzado y por la persona en la que se ha convertido. Y eso es maravilloso. ¿Quién no querría que su madre te aplaudiera en cada paso? Pero aquí es donde empieza la intriga. ¿Hasta qué punto ese orgullo es solo eso, orgullo, y hasta qué punto hay otras capas, otros matices? Hemos visto que en ocasiones, sus declaraciones parecen ir más allá de la simple felicitación. Hay un discurso que a veces roza lo protector, pero de una manera que puede sonar un poco controladora. O quizás es solo la percepción externa de alguien que está acostumbrado a ver a Can como una figura pública intocable. Piénsenlo cuando una madre habla de su hijo adulto, y lo hace en términos de mi niño, o resalta constantemente su inocencia, su bondad innata, ¿está realmente describiendo a la persona que vemos en pantalla, o está intentando moldear una imagen para el público? Uno de los puntos que más ha llamado la atención es su forma de hablar sobre las relaciones sentimentales de Can. Se sabe que la vida amorosa de Can Yaman ha sido objeto de especulación constante, y sus apariciones junto a diferentes mujeres han sido analizadas al milímetro. La señora Yaman en algunas entrevistas ha hecho comentarios que parecen desmentir ciertas relaciones o restarles importancia, o incluso, en algunos casos, mostrarse un poco reservada. ¿O tal vez crítica? Por ejemplo, ha llegado a decir cosas como que Can es muy selectivo, o que la mujer ideal para él debe tener ciertas cualidades muy específicas, cualidades que, dicho sea de paso, suenan bastante tradicionales. ¿Qué se esconde detrás de esta aparente exigencia o reserva? Es que Gulden Yaman tiene una visión muy clara de quién debería ser la pareja de su hijo famoso. Está protegiendo a Can de las oportunistas, como a veces se dice en estos círculos. Hoy esta es una pregunta que nos hacemos muchos, ¿está intentando proyectar una imagen de Can como alguien puro, alguien que necesita ser guiado en el amor, para desviar la atención de su vida privada más intensa? Es un debate interesante, ¿no creen? Otro aspecto fascinante son las comparaciones que se hacen entre Can Yaman y otros actores. A veces, la madre de Can ha hablado de las presiones que él sufre, de cómo el mundo del espectáculo puede ser duro. Y sí, es cierto, pero en algunas de sus intervenciones, parece defenderlo de una manera casi vehemente, como si estuviera en un campo de batalla. ¿Es que siente que Can no recibe el reconocimiento que merece? ¿O que está siendo injustamente criticado por algo en particular? Hemos visto declaraciones donde sugiere que Can es un alma sensible, un artista que necesita ser comprendido en su totalidad. Esto, por supuesto, humaniza a Can, lo cual es bueno. Pero podría ser también una estrategia para justificar ciertas actitudes o decisiones suyas. Sabemos que Can Yaman ha tenido sus momentos de controversia, pequeñas polémicas que se han amplificado por su fama. Quizás estas declaraciones de su madre son un intento de contrarrestar esas percepciones, de presentarlo como víctima de las circunstancias o de la malicia ajena. Y luego está el tema de su presencia en redes sociales. Gulden Yaman no es una figura tan activa como su hijo, pero ocasionalmente hace apariciones que se viralizan. En ocasiones hace
Partido fotos antiguas de Khan, momentos familiares que buscan mostrar su lado más tierno y vulnerable. Si bien es encantador ver esa conexión madre-hijo, también nos preguntamos si hay una intención detrás de estas publicaciones. Busca reafirmar su imagen pública de buen chico, o de niño de mamá, que a pesar de su fama, sigue dependiendo de esa figura materna. Por otro lado, algunas de sus declaraciones han sido interpretadas como una forma de mantener el control sobre la narrativa de Khan Yaman. En un mundo donde los fans tienen acceso directo a las estrellas a través de las redes, la opinión de la madre puede ser una voz de autoridad que guíe la percepción pública. Si la madre dice que Khan está enfocado en su carrera, que no tiene tiempo para el amor, o que cierta noticia es falsa, muchos fans tenderán a creerle. Es una forma sutil, pero poderosa, de influir en la opinión general. Hemos notado también un cierto aire de proteccionismo hacia la imagen de hombre hecho a sí mismo. A veces sus palabras sugieren que Khan ha luchado mucho para llegar a donde está, que no le han regalado nada. Esto es, de nuevo, admirable y probable. Pero, ¿es necesario remarcarlo constantemente? ¿O es una forma de contrarrestar la percepción de que su éxito se debe únicamente a su físico o a conexiones? Las madres a menudo son las primeras en defender a sus hijos, y Gulden Yaman parece ser una defensora incansable. Y ahora entramos en el terreno de las especulaciones más profundas. ¿Podría ser que estas declaraciones de la madre de Khan Yaman sean una respuesta a la presión mediática? Cuando tu hijo es una superestrella, los medios de comunicación y los fans buscan detalles de su vida a cada instante. Tal vez la señora Yaman al hablar intenta manejar esa atención, redirigirla o simplemente ofrecer una versión oficial de las cosas. Es una forma de tener algo de control en una situación que, de otra manera, podría ser caótica. Piensen en el fenómeno Khan Yaman como un producto. Y como todo producto, hay una estrategia de marketing detrás. Las declaraciones de la madre, por muy personales que parezcan, pueden formar parte de esa estrategia. Presentar a Khan como un hombre sensible, trabajador, dedicado a su familia, y con un corazón puro, es una imagen muy atractiva para un público amplio. Y la voz de la madre, cargada de afecto y autoridad materna, añade una credibilidad única a esta imagen. No podemos ignorar que en la cultura turca, la figura de la madre suele tener un peso muy importante en la vida de los hombres. Es posible que incluso en la adultez y con una carrera internacional, la opinión y el consejo de la madre sigan siendo fundamentales para Khan. Y si este es el caso, entonces las declaraciones de Gulden Yaman no serían solo opiniones públicas, sino también reflejos de las dinámicas familiares reales. Esto, de nuevo, añade una capa de autenticidad, pero también de misterio, a lo que escuchamos. ¿Qué tal si analizamos las palabras clave? Cuando Gulden habla de Khan, usa adjetivos como talentoso, trabajador, sensible, humilde. Y también, de forma recurrente, mi niño. Esa dualidad entre el hombre exitoso y el niño protegido es fascinante. Es como si estuviera intentando mantener un equilibrio entre la imagen pública que Khan proyecta y la imagen privada que ella conoce y quiere que el mundo conozca. Y volviendo al tema de las relaciones, cuando ella habla de las mujeres que podrían acercarse a Khan, a veces parece que pone énfasis en la necesidad de que sean mujeres con valores o que entiendan su mundo. Esto, nuevamente, puede interpretarse de muchas formas. ¿Está siendo sincera y solo quiere lo mejor para su hijo? ¿O está sutilmente creando una especie de estándar que dificulta la entrada de cualquier persona a la vida de Khan? Podría ser una forma de protección, pero también de selección. Es importante recordar que detrás de cada declaración pública, por muy sencilla que parezca, hay un contexto, una intención, y a menudo, varias capas de significado. Las declaraciones de la madre de Khan Yaman no son la excepción. Están cargadas de orgullo, de protección, quizás de estrategia, y sin duda, de un profundo amor de madre. Lo que buscamos desentrañar no es un secreto oscuro, sino más bien entender la complejidad de cómo la figura materna influye en la percepción pública de una estrella global. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Han seguido de cerca estas declaraciones? ¿Qué interpretaciones tienen ustedes? Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Creen que la madre de Khan está simplemente protegiéndolo? ¿O creen que hay algo más, alguna estrategia detrás de sus palabras? Quiero saber su opinión. En resumen, hemos explorado cómo las declaraciones de Gulden Yaman, la madre de Khan Yaman, van más allá de la simple expresión de orgullo maternal.
Hemos visto cómo su discurso puede interpretarse como protector, incluso controlador en ciertos aspectos, especialmente en lo referente a las relaciones de su hijo. Hemos analizado la posible estrategia detrás de sus palabras, buscando humanizar y proteger la imagen de Khan, y cómo su influencia podría ser un factor clave en la narrativa pública del actor. Ha sido un viaje fascinante para desentrañar estas capas de significado. Muchísimas gracias por acompañarme en esta investigación. Espero que este vídeo les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí me ha resultado prepararlo. Recuerden darle un gran me gusta si disfrutaron de este contenido, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kanyaman o que les interese este tipo de análisis, y sobre todo, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.